capítulo por capítulo. Antes quiero darle gracias a las personas que se ocuparon de llevar al hospital a la hermana Luz cuando tuvo su momento de presentarse para que la hermana Luz fuera a dar a luz. Me satisface que hay gente en la congregación que se ocupa de atender las necesidades entre ustedes mismos. Realmente eso es lo que se les ha enseñado a través de la palabra. A veces las iglesias quieren que el pastor lo haga todo, ¿verdad? Que les cambie a ayudar de casa, que les vaya a traer el gas, que se suba al poste a poner la luz, ¿verdad? Bendito Dios, ustedes han sido enseñados a ayudarse entre sí. Así que para mí es un deleite, es un orgullo tener gente en la congregación que está dispuesta a darle una mano al que lo necesite. Sigan así. No quiere decir que nosotros no somos sus pastores, somos sus pastores, pero realmente el ayudarse unos a otros es lo que el Señor manda. Así que gracias a las personas que llevaron a los Hércules al hospital. Los bendigo y no dejen de hacerlo. Después de mi corto saludo, entramos al capítulo 6, verso 1. Dice en el verso 1: vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía como con voz de trueno: ven. Recordemos que estamos hasta el capítulo 5, estamos en la introducción de qué es lo que Juan está viendo. Ya vimos a quién está viendo en el trono. La semana pasada, a través del pastor Rogelio, recibimos una lección muy bonita sobre el capítulo 5 y cómo Juan, cuando ve al Cordero como inmolado, hay un detalle muy interesante, porque Juan lo ve como Cordero, pero los ancianos lo ven como león, ¿verdad? Entonces ya vimos cómo se mezclan las dos funciones, Cordero y león. Y ahora el apóstol se puso a llorar porque vio un libro con 7 sellos. Y en el cielo se escuchó una voz que preguntaban: ¿quién es digno de abrir el libro? ¿Quién es? Y no se halló. Pero un anciano le habla al apóstol y le dice: no te preocupes, hay alguien que es digno, alguien que tiene el poder, la unción, la virtud, todo para abrir los sellos del libro. De eso vamos a hablar en el capítulo 6. Y entonces cuando dice que vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos. Los 7 sellos, mis hermanos, son cosas que ya sucedieron algunas, otras están por suceder. Y vamos a identificar cómo la profecía de Apocalipsis, porque son las cosas, recuerde que son las cosas por venir, que le dijeron a Juan en el capítulo 1. Así que si usted cree todavía que se puede jugar con Dios, si usted cree que todavía puede andar en 2 aguas, se está poniendo en un grave peligro. Esto es importante que usted lo sepa, porque a veces nosotros tomamos muy a la ligera el sacrificio de Cristo. Lo tomamos así como religión, como algo que, pues hay que ir. El problema es que cuando usted escuche esto y lo aprenda, se va a dar cuenta que sin darse cuenta, algunos sellos ya se cumplieron. El primer sello dice, verso 2, miré y he aquí un caballo blanco. El que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Este caballo blanco es la figura del principio de la iglesia. Cuando la iglesia fue instituida por el Señor allá en el aposento alto, cuando ungió a los 120 con el Espíritu Santo, este caballo fue suelto.
porque la iglesia empezó poquito a poco a penetrar el mundo de aquel entonces. Recordemos que hasta antes de que este caballo fuera suelto y su jinete saliera a conquistar, la religión era judía. Todo se centralizaba en Jerusalén. Los gentiles estaban en aquel tiempo, como hoy, estaban en oscuras, adorando ídolos. Grecia estaba en ese momento terminando de ser la potencia mundial. Alejandro el Grande, que está profetizado en Daniel y que lo vamos a encontrar en otros capítulos, había helenizado todo el imperio de aquel tiempo. Así que ya pasó el imperio de Babilonia, ya pasó el imperio medo-persa. Cuando estudiemos la estatua de Daniel, ahí vamos a encontrar todo esto. Y entonces, después de todo eso, fueron los griegos. Fue cuando Alejandro el Grande utilizó imagínense un muchacho de 30 años, hermano, 30 años, patojo prácticamente. Sin embargo, como era instrumento de Dios y estaba profetizado, él fue una de las partes de la estatua de Nabucodonosor que estaba profetizado para helenizar todo el mundo. Era necesario helenizarlo porque el griego, el latín y el hebreo iban a ser los tres idiomas preponderantes de aquel tiempo. Muchas lenguas, quizá usted lo estudió, muchas lenguas murieron en el lapso de ese tiempo. Hasta el día de hoy hay lenguas que se llaman lenguas muertas, eso se estudia en la primaria. Entonces vino Alejandro el Grande y helenizó. Ya se abrió el camino para que Jesús venga, porque mucha gente hablaba en griego, incluso judíos. En las diásporas, allá con Esdras, con Nehemías, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, se recuerda cuando a Daniel le enseñaron la lengua de los caldeos. ¿Se recuerda de eso? Es porque querían borrar el hebreo. Entonces, cuando los griegos, que fueron la última potencia antes de venir Jesús, ellos invadieron con su lenguaje, su cultura y sus dioses. Entonces ahí tenemos la etapa propicia para que venga Jesús. Se prepara el ambiente político y es Roma quien está en ese momento en el poder. Roma es la potencia mundial. Viene Cristo y empieza a romper con el sistema. Ya lo hemos visto en otras ocasiones y en otros mensajes. El César era el dios de aquel tiempo. Y los gobernadores, los tetrarcas, diferentes colonias romanas, en todo el imperio de aquel tiempo, Judea, Samaria, tenían bases militares romanas. Era el momento en que Jesús viniera, porque ya están los tres idiomas. Por eso en la cruz, cuando Jesús es crucificado, dice que Pilatos mandó a poner: este es el rey de los judíos, en tres idiomas. En latín, que era el idioma del gobierno, del imperio. El griego, que era el idioma de los cultos. Era como hablar inglés, era de élite. Y el hebreo, el idioma nacional de Jerusalén y de Israel. Entonces, en ese momento empieza la transición para soltar el primer caballo, el caballo blanco. Por eso es que es blanco, no viene con espada, viene con un arco. Usted sabe que los arcos, después lo vamos a encontrar cuando David dice que los hijos son como flechas en las manos del tirador. Entonces el arco era necesario para tirar el evangelio, para lanzar a la iglesia. Por eso cuando los apóstoles no quisieron salir de Jerusalén, Dios a veces obligamos a Dios a hacer cosas dolorosas. Tuvo que ordenar que le metieran fuego a la ciudad para acusar injustamente a los apóstoles. Era la única manera para que se levantara una persecución. Fue la única forma de hacerlos salir de Jerusalén. A veces Dios tiene que usar y pedirle al mundo que haga algo con tal de movernos a nosotros. Sigamos.
Entonces en ese momento Juan está viendo algo que ya pasó, el caballo blanco. Entonces dice que el que estaba montado en él tenía un arco y se le dio una corona. Es la iglesia coronada, allá en el aposento alto. Ahí nace la iglesia. Y salió conquistando para conquistar. Hasta el día de hoy ese caballo está en función. La iglesia sigue conquistando. Amén. No lo perdamos de vista. Muy bien. Verso 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. 4. Entonces salió otro caballo, este era rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Este sí ya tiene espada. Este es el segundo caballo, rojo como la sangre. Porque cuando la iglesia empieza a leudar, por así decirlo, todo el mundo, habían solamente dos religiones, los paganos y los cristianos. Recuerde que en Antioquía ya se le llamó cristianos a los del camino, así se llamaban antes. Esto lo enseña Pablo. Pero en ese momento empiezan las divisiones. ¿Ve? Ya soltaron al caballo rojo precisamente para provocar las divisiones de la iglesia, porque los griegos se estaban convirtiendo, también los esenios y los legalistas, los fariseos, había una diversidad de gente y cada quien llevaba sus ídolos. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Ahora, identifique eso, es exactamente igual que hoy. Por eso ese caballo todavía sigue en función. Entonces, la gente empezó a convertirse a Cristo y la iglesia empezó a confundirse, por así decirlo. Constantino, el gran emperador romano, se convierte a Cristo, pero trae su propia religión, sus propios dioses, porque lógicamente él vio que esa iglesia, la del caballo blanco, estaba inundando. Él vio masa, entonces dijo, aquí hay gente para que yo pueda manejar, y se convierte. Por una visión, por esa espada vencerás. Esa fue la visión de Constantino. Por eso es que la Iglesia Universal tiene una espada como emblema también. Pero sigamos. Entonces este caballo rojo se le concedió quitar la paz. ¿Por qué? Porque la iglesia venía, por así decirlo, venía bonita, hablando en un buen chapín, ¿verdad? Cristo era el centro de la iglesia. Se predicaba a Jesús. Algunos de los apóstoles todavía están vivos, como Juan, el sobrino de Juan, Crisóstomo, los que se llaman hoy los padres de la iglesia. Estaba Jacobo fue el primer mártir después de Esteban. Estaba Pedro, todavía estaba vivo. Entonces la iglesia estaba bonita. Pero entra Constantino con su espada y empieza a separar a la iglesia. Los idólatras que se fueron con él empezaron a imponer sus criterios. Los puros, los ortodoxos, se separaron. Esta es la espada. Y entonces empezaron las cruzadas. Ustedes ya conocen eso. Empezaron a matar en nombre de la religión. Empezaron a conquistar, por así decirlo, la pureza del evangelio y a imponer sus propias religiones. Estoy acortando todo esto para que usted vea si usted cree que esto es historia. Es historia, pero es realidad. Entonces nace la Iglesia Universal a través de Constantino, con el papado y todas esas cosas, para reconquistar la religión. Los evangélicos, que en aquel tiempo no eran evangélicos sino cristianos, se separan y se convierten en una minoría, perseguidos por la Inquisición, caballo rojo, empiezan a matar gente en el nombre de Cristo. Aquí está. Sigamos. Verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Y miré, y he aquí un caballo negro.
y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. El tercer sello, que es el tercer caballo, es el caballo negro. Cuando la iglesia, el mundo ya está convulsionado en esa división, sale este caballo negro. En la versión del 60 dice que llevaba un yugo. ¿Alguien tiene la versión del 60? Por ahí dice que llevaba un yugo. La versión de las Américas dice que tenía una balanza. Entonces vamos a usar la balanza. En un plato de la balanza pongamos a la iglesia universal. En el otro lado de la balanza pongamos a la iglesia de Cristo. ¿Cuál pesa más en ese momento? La iglesia universal. Son la mayoría, ¿ve? Y el caballo negro sale, dice, montado, y le dice: encarece las cosas. O sea, empieza a ponerse difícil primero la comida. El litro de trigo por 1 denario. Recordemos que el denario en aquel tiempo era el salario de 1 año. De 1 año. Y 3 litros de cebada por 1 denario. Quiere decir que se encareció la comida. ¿Para qué se encareció la comida? ¿Por qué Dios permite eso? Porque entonces la gente, cuando ya no tiene comida, ¿a dónde clama? Clama al Señor. Este caballo lo que salió fue a cumplir un propósito de Dios, poner todo caro. Y entonces encontramos que Eclesiastés dice que la comida y el vestido, ¿de dónde vienen? Eso fue lo que ellos entendieron en este momento, que hasta el día de hoy la iglesia evangélica tenemos que sufrir algunas cosas, lo hablo en la carne, que sufrir algunas cosas con tal de lograr estar en paz con Dios, y eso nos obliga a clamarle al Señor. Pero veamos algo más. Y le dijo: no dañes el aceite y el vino, no vayas a tocar la unción ni el gozo del Espíritu Santo. Aquí está figurado en aceite y vino, pero todos sabemos que el aceite es la unción. Para que la gente que no logra tener la abundancia que había tenido antes, cuando Constantino llega y empiezan a hacer un montón de regalías, exactamente como hoy, entonces esta gente tiene que clamar. Y es cuando el Señor empieza a satisfacerles el primer tipo de hambre. ¿Cuál es el primer tipo de hambre? El hambre espiritual. Encuentran nuevamente, muchos de la Iglesia Universal se dieron cuenta, salen de ahí y regresan a la iglesia original, que era la del caballo blanco. ¿Me está siguiendo? Inmediatamente que ellos regresan a invocar el nombre del Señor, se les da su aceite y su vino. ¿Me está siguiendo? Hasta el día de hoy. Por eso vemos que hasta el día de hoy, casi 2000 años después, estamos viendo este caballo en acción. Lo que usted gana en su trabajo, ¿suficiente para sus necesidades? No, siempre hay un faltante. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy el trigo y la cebada siguen encareciéndose y siguen estando fuera muchas veces de nuestro alcance. Sin embargo, los que buscamos al Señor y que tenemos aceite y vino, tenemos suficiente para comer y aún para dar. Entonces se revierte el sistema. Los que ahora tienen hambre, Jesús dijo: venid a mí los que tengan hambre y sed de justicia, o bienaventurados. Entonces la iglesia universal cae en esta carestía. ¿Ve? Cae en esta carestía. A ellos se les puso caro el del trigo y la cebada. Y resulta que ahora nosotros, los pequeños, los segregados, los ignorantes, somos los que tenemos la abundancia, los que nos atrevemos
a creerle al Señor. Por eso es triste que muchos, aún en la iglesia del caballo blanco, que es la iglesia de Cristo, están dependiendo del sistema del mundo, cuando el mundo no va a poder darle nada, sino que todo está centralizado en la iglesia de Cristo, porque para eso está el caballo negro. Usted se va al mundo, ¿de qué va a vivir? ¿De qué va a vestirse? Por eso quizá ahora entienda por qué dentro de la palabra de restauración se le enseña a hacer lo imposible para creerle al Señor, porque de otra manera va a tener que seguirse vistiendo de fardos, vistiendo aquí, calzándose con zapatos usados, todo, porque eso es lo que el mundo y la Iglesia Universal tienen. Si hubieran encarecido el trigo y la cebada, o el vino y el aceite, ¿qué hubiera sucedido con nosotros? No tendríamos. Por eso fue que Pedro le dijo: ¿y a dónde iremos, Señor? ¿Y a dónde iremos? Ahora, esto no pasó con Pedro. Recuerde que Pedro está todavía en el caballo blanco. Esto ya nos tocó a nosotros. Por eso es que hasta el día de hoy la iglesia tiene que tomar una decisión. ¿A quién le vas a creer? ¿Al César o a Dios? ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Están siguiendo? Bueno. Así que ya tenemos sueltos el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro. Ahora viene, en el verso 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se les dio, en plural, se les dio, ¿a quiénes? A la muerte y al Hades, autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Esto es lo que alguien ya sabe que son los 4 jinetes del Apocalipsis, que ya están en la tierra. ¿Sí? No puede usted negar que hasta el día de hoy la muerte y el Hades están en control del mundo. Están matando con espada, o sea, con hierro. Están matando de hambre. Hay pestilencias, plagas. La semana antepasada estaba leyendo que en no sé qué colonia de la ciudad se estaban muriendo las gentes de los zancudos, con las fieras. No estamos hablando solo de tigres ni leones. Estamos hablando de pestes, de plagas, de ratas, cucarachas, zancudos, todo. Todo eso es producto del caballo amarillo. Entonces, ¿qué hacemos con nosotros la iglesia? Por eso se ha enseñado, mire hermano, todo esto, aunque usted nunca lo había visto quizá, o no lo había visualizado de esta manera, es lo que hemos estado viviendo. Por eso se enseña que en un hogar en donde está Cristo con su señorío, ni las cucarachas deben entrar ahí. Porque entra dentro de la autoridad del caballo amarillo. Porque se le dio autoridad. Por eso dice, y se le dio autoridad. Y se le dio autoridad. Entonces mi esposa y yo preguntamos a veces cuando alguien tiene ratas en su casa, ¿quién le dio permiso a las ratas? No, es que fíjese que en mi colonia, no, su colonia no es su casa. Aún en la colonia puede estar llena de ratas, pero no en su casa. Porque la pregunta es, ¿quién le dio permiso para que entre el jinete que está montando el caballo amarillo? ¿Por qué es un infierno vivir ahí? Si se supone, como se ha enseñado, que su casa debe ser un oasis. Debe ser un pedacito de tierra que fluye leche y miel, aunque el resto sea lleno de Canaán, su casa. Por eso es que les decimos a ustedes, investigue ahí adentro qué hay. Alguien está pecando, alguien está abriendo puertas para que este jinete, que tiene autoridad para usar todas esas cosas, penetre en nuestras casas. ¿Me está siguiendo? Puede ser el esposo,
puede ser la esposa, puede ser un hijo que está desplazando el señorío del Señor y con su rebeldía, con sus cosas, con sus costumbres, con su lenguaje, su mala conducta, este caballo tiene el permiso. Si le preguntáramos, oye tú, ¿quién te dio permiso para entrar? Nos diría, pregúntale a fulano. Sí. Por eso es que cuando ya estudiamos todo el contexto de la Biblia, nos venimos a encontrar con estos jinetes. Estos jinetes están en acción. Hay iglesias llenas de ratas. La pregunta es, ¿quién le dio permiso al jinete para entrar a ensuciar el ambiente de la iglesia? Lógicamente sabemos, sin tener que hacer tanto estudio, que es el pastor. Porque yo soy la autoridad para que entre. Por eso ustedes nos han escuchado. Le ordeno a los demonios que están sobre el cielo, en las esquinas, que no tienen nada que ver aquí. Pero para eso, como ese jinete tiene autoridad, yo también tengo que tener autoridad para pararlo. ¿Me está siguiendo? Eso quiere decir que todos los que estén involucrados, voy a decirlo en forma, porque recuerde que yo soy el ángel. No porque sea ángel, sino porque así me ven. Así me ve Apocalipsis. Escríbele al ángel del Gibor, escríbele al ángel de San Marcos, escríbele al ángel de Lourdes. Ustedes son los ángeles, caballeros. Entonces, ahora entiende usted por qué este ángel tiene la obligación de echar fuera cualquier demonio que quiera contaminar este lugar con sus costumbres, que yo no sé, pero que el Señor puede revelar, y entonces atrae, porque se abre una puerta para que este jinete, mire, de hecho ya tenemos problemas en el mundo, como para agregarnos problemas aquí adentro. Si se supone que aquí es una ciudad de refugio, donde venimos a refugiarnos de toda la persecución, hambre, desnudez, todo lo que tenemos aquí. Por eso cuando alguien se queja de su jefe, sabemos perfectamente que es resultado de los caballos que están sueltos y que en su trabajo es necesario hasta cierto punto que usted sea oprimido, como dice Pedro. Hermanos, no os preocupéis si estáis sufriendo algún tipo de persecución, porque lo mismo sucede con todos vuestros hermanos alrededor del mundo, porque este caballo está en todo el mundo. Entonces, ¿qué les decimos? Pórtate bien, cumple con tu horario, cumple con tu trabajo, para quitar a ese jinete, para que no te esté oprimiendo. Es que mi jefe es un hijo del diablo, y ya te metiste en problemas. Este jinete ya tomó autoridad. ¿Ve? Por eso ¿qué dijo Jesús? Dile hijo del diablo que te fastidia, ¿así dijo? No, bendice al que te maldice. Porque con eso le paras la puerta a ese jinete. Todo está caro. ¿Qué dice la palabra? ¿Aumentan los bienes? ¿Qué dice? ¿Quién aumenta los consumidores? Dígame quién. El jinete. Sal y que se ponga caro todo, pero no el vino ni el aceite. ¿Ve? La casa, el alquiler está caro, pero ¿cómo hago para vivir al nivel de un hijo de Dios? Te cuesta, pero tienes que creerle, porque la renta está cara, los terrenos están caros, todo está caro. Pero ¿qué hacemos? Ahí está el vino y el aceite, ahí está la presencia de Dios. Por eso usted no espere que esto mejore. Es que si viene tal cosa, vamos a abaratar. No, es imposible. Ahí está el jinete. Las buenas intenciones pueden querer poner barata la gasolina, pero viene este jinete y le sube a algo. Por eso la famosa frase, ¿verdad? Lo mejor está por venir, sí, pero es Cristo. Es Cristo lo mejor por venir. Así que tenemos ya 4 jinetes sueltos. Entonces, hasta el día de hoy, este jinete que se llama muerte y Hades lo seguía, y se les dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia. Ahora asómbrese, ¿cuántos millones de habitantes tiene la tierra?
pues tiene 6,000 millones. ¿Cuánto es la cuarta parte? Por ahí lo vamos a encontrar. Son 2,000 millones. Entonces, es necesario, entre comillas, que se muera un montón de gente, pero ¿qué hace Dios? Nace otro montón de gente para mantener. Recuerde que hay un caballo por ahí que tiene una balanza, ¿se recuerda? ¿Sí o no? Entonces, la misma cantidad que muere es la misma cantidad que Dios está enviando al mundo. Así que es el equilibrio perfecto. Eso no lo pueden evitar. Entonces, lo que está matando estos caballos, Dios está trayendo. Por eso es que, como decía mi esposa hace unos momentos, mientras haya noche y día, la misericordia está. Y esa está la promesa en Génesis. Mientras esté la siega y la sementera, hay trigo. Quiere decir, mientras haya invierno, mientras haya verano, hay misericordia, hay misericordia, hay misericordia. Por eso para nosotros, los que creemos, en la iglesia hay gente que no cree. Entonces, ¿quién es su sustento? Explíquelo. Su trabajo. Gente que no viene a la iglesia los domingos por trabajar. Gente que trabaja horas extras. Es que si no trabajo, no como. ¿Qué jinete lo dirige? En cambio viene con nosotros, que le enseñamos a creerle a Dios. Créale a Dios. Use los recursos que Dios da. ¿Cuáles son? El diezmo, la ofrenda, la siembra. El proverbio de hoy dijo: el que siembra va a cosechar. Corintios lo dice. ¿Me está captando? Entonces, ¿los 4 jinetes están sueltos, hermano? Sí, están sueltos. Sigamos. Verso 9. Cuando el Cordero abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces aquí tenemos 2 clases de personas: los que ya murieron a causa de la palabra y los que van a morir. Por eso dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Usted sabe que hasta el día de hoy hay misioneros que están muriendo por llevar el mensaje. Hay pastores, lo estamos viendo, y yo por lo menos tengo noticia de 2, de algunas colonias del norte, que en el altar quedaron muertos por la violencia. Siervos de Dios son los que están muriendo a causa de la palabra. Y si usted me permite un parangón, la mayoría de jóvenes que están muriendo son hijos de cristianos. ¿Por qué? Porque el caballo que anda matando tiene autoridad para eso. Por eso es importante que los jóvenes comprendan que si no se salen de la cobertura de sus padres cristianos, ese caballo no tiene por qué tocarlos. Por eso, por ejemplo, cuando alguien me dice o nos dice con mi esposa: dice, pastor, que me abrieron el carro, hombre, se llevaron la casetera. La pregunta es: ¿dónde estaba el ángel de Jehová? No le demos vueltas al asunto. ¿Dónde estaba el ángel de Jehová para que el jinete que anda matando la paz, las finanzas, la salud, entre a tu carro? Una cosa tan sencilla. Es que ustedes para todo es oración. ¿Cómo paramos a estos jinetes? Hércules. ¿Cómo los paramos? ¿Ve? Por eso es que es importante saber que el caballo blanco es el encargado de irle dando espacio. Como quien dice, el caballo blanco viene aquí con su arco y bueno, iglesia, vaya a aquella zona, vaya para allá, vaya para allá, vaya para allá. Pero tenemos que estar protegidos contra los otros caballos que van a querer parar el avance de la iglesia. Ahora, sabemos, como dijo Pablo, que ni las puertas del Hades, o no fue Pablo quien lo dijo, usted se recordará, las puertas del Hades. ¿Y dónde tenemos al Hades? ¿Con qué caballo lo tenemos? Con el caballo amarillo. ¿Ve?
Las puertas del Hades no prevalecerán, porque el jinete blanco está con su arco, abriendo brecha, pero cuando la iglesia llega, inmediatamente el caballo amarillo va a tratar de parar, el caballo negro, el caballo rojo. Necesitamos entonces que el jinete del caballo blanco abra una brecha para que pasemos. Por eso es que es importante que usted sepa, ¿qué dijo Pablo? Nuestra lucha no es contra caballos, es contra huestes y potestades de las regiones. ¿De dónde vinieron estos jinetes? De las regiones celestes. No es la policía, no son los mareros, no son los bolos, son estos jinetes. Por eso cuando me dijeron que se estaban metiendo a dormir aquí los señores, yo no vine con la policía, doblé mis rodillas y le dije al Señor, Espíritu Santo, anda y cuida la santidad de nuestro templo. Y volvieron a venir, se volvieron a meter, ya no, si hasta sus cartones estaban metiendo. Ahora la pregunta, ¿quién le dio permiso a ese jinete para violar nuestro espacio de santidad? Y como yo reviso mi vida y yo no le he dado permiso con mi conducta, que aunque no soy perfecto, pero me cuido a mi esposa, cuido mi casa, cuido mi santidad, cuido mi relación, tengo la autoridad para decirle a ese caballo, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, anda, ¿ve? Y quita ese caballo que está ahí. No es echándoles agua hirviendo, no, hermano, no es así. Porque mi lucha no es contra ellos, es contra estos caballos. ¿Está aprendiendo? Aquí entra todo, enfermedades. Este caballo amarillo dice que está autorizado para usar enfermedades, plagas, todo. Por eso para nosotros no hay enfermedades. Cristo las llevó en su espalda, por sus llagas fuimos sanados. Este caballo no tiene autoridad. Voy terminando. Verso 10, y clamaban a gran voz, ¿verdad? Bueno, 11, y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo. Recuerde que son los que están bajo el altar del cielo, clamando, los que ya han sido muertos y los que están muriendo a causa de la palabra. Hay esposas que están muriendo, hay hijos que están muriendo, padres que están muriendo a causa de la palabra. Lo estamos viendo en nuestros días. Hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Va a seguir muriendo gente a causa del evangelio. Entonces yo pregunto, especialmente entre los jóvenes, ¿quién quiere ser el siguiente? Espero que nadie diga, yo, pastor. Porque estás acortando tus días. Respóndame, ¿quién le da permiso a este caballo, a este jinete para matar a un ungido de Dios? A un pastor, Miguel. ¿Quién le dio permiso a este jinete para enfermar a una esposa de un pastor? El viernes pasado oramos por las esposas que están enfermas. Pregúntese, ¿quién le está autorizando a este ingrato para que entre a esos hogares donde supuestamente en los dinteles está la sangre del cordero? ¿Y cómo es que está entrando? Algo está mal allá adentro. ¿Ve? Algo está mal. Por eso es que nosotros hemos entendido esto a través de las enseñanzas de nuestro mentor en Guatemala, el doctor Ríos. Revise allá adentro su casa, su hogar, su corazón, su vida, su conducta. Esto no es legalismo, mis queridos. Esto no es ser exagerado, es ser real. Estos jinetes fueron sueltos y ya están. Así que este sello, ahora vamos a ver los sellos que todavía falta que abran. Verso 12. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Ahora usted me va a explicar si ya se abrió o no.
Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda y la luna toda se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todo monte e isla fueron removidos de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos. Vea la clase de gente que está mencionando, los que no quieren venir a la iglesia de Cristo, pero sí van a la otra. ¿Sí? Porque hay dos iglesias. Recuerde, hay dos iglesias. Una es de Cristo y la otra es de la tierra. Sigamos. Los poderosos, los comandantes, los ricos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira de quién. Ahí le voy a enseñar algo, pero quiero preguntarle, ¿el sexto sello ya se abrió? Todavía no. Cuando este sello se abra, dice que va a haber un gran terremoto y la tierra va a ser sacudida, o sea, van a ser sacudidos los cimientos. ¿Ve? ¿Cuáles son sus cimientos? Sus títulos, su carrera universitaria, su pensamiento hedonista, su creencia. Sí, eso dice la Biblia, pero yo creo que esos son tus cimientos. Si ya se abrieron 4 sellos anteriormente, 5 sellos anteriores, ¿usted cree que no se va a abrir el sexto? Nadie me contesta. Si ya los 4 jinetes andan ahí, ¿usted cree que no se va a abrir el sexto sello? Se va a abrir, mi querido. Aquí es en donde ya la cosa se empieza a poner apocalíptica. Por eso se insiste, y el profeta lo dijo, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, porque este sexto sello todavía, para Juan ya se abrió. Recuerde que él está viendo profecía, y profecía significa lo por venir. Lo por venir. Entonces dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono de la ira del Cordero. Ahora veamos el Cordero. ¿Qué es un Cordero? Se supone que el Cordero es un animal manso, ¿sí o no? Juan lo vio como Cordero, pero los ancianos lo vieron como león. Como león. Entonces, aquí tenemos al Cordero enojado. Y si el Cordero enojado es capaz de hacer temblar los cimientos de la tierra, ¿qué será cuando este Cordero se convierte en león? ¿Ya lo veo? Es aquel papá que está tranquilo, es el Cordero, mi hijo, pero cuando le sale el león, o es la mamá que cuando se convierte en leona, ¿quién la para? Es una mínima expresión, porque quien está, dice, ¿a dónde nos iremos? ¿A dónde nos iremos? De la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. El Cordero tiene todo el derecho de enojarse. Por eso hay que conocer al Cordero, y cuando se convierta en león, si el Cordero está haciendo eso cuando se abre el sexto sello. Ahora tomemos en cuenta algo ya para terminar. Los primeros sellos Él mandó. ¿Sí? El sexto, Él va a actuar. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Quiénes son ellos? Es el Cordero y el que está sentado en el trono, el Hijo y el Padre. Ha llegado la hora de la ira. Entonces, si usted cree que Dios es amor y que te ama así como estás equivocado. No vayas a enojar al Cordero, porque lo vas a convertir en león.
Para algunas personas, yo conocí por lo menos a uno, pasó en el barrio Belén, recién nacida la iglesia, tú te acordarás, el hermanito de una hermana que la golpeaba, la pateaba, la dejaba durmiendo en la banqueta. Los fundadores saben de quién voy a hablar. Y la hermanita clamaba, clamaba y clamaba, y el hombre emborrachándose, insultando, le cerraba la puerta, la dejaba durmiendo, a causa de la religión, para él, a causa de nosotros. Un día, esperando el bus en el centro, estaba esperando el bus viene, se le va el tren de dirección, lo mete contra la pared y le cortan las piernas. Una pierna fue. ¿Cómo llegó él a los meses a la iglesia? Con 3 piernas, una y las muletas. ¿A quién enojó ahí, hermano? Enojó al cordero, porque el león lo hubiera acabado. Nosotros lo vimos. ¿Quién más se recuerda de él? Bueno, yo lo vi entrar. Pastor, vengo a pedirle perdón a Dios. Enojó al cordero, hermano. Si se encuentra con el león, se lo acaba. Esto no es juguete. El problema es que así como los otros jinetes salieron por eso es que no podemos dar fechas. Pastor, ¿y cuándo fue suelto el caballo blanco? No sabemos. Solo sabemos lo que significa. ¿Cuándo salió el caballo amarillo? No sé, pero ya está suelto. Por estudios sabemos que en 1980 el aceite y el vino tuvo un resurgimiento con el avivamiento de 1980, de donde salimos nosotros, con la restauración de la alabanza. Hasta ahí le puedo dar una fecha aproximada. Cuando el Espíritu Santo visitó Guatemala y hubo una diáspora de ministerios que se fueron a todo el mundo. Aquí tienen ustedes una iglesia que tiene en todo el mundo. Tenemos a Elim que tiene en todo el mundo. Es el avivamiento de 1980, cuando se fue a restaurar el tabernáculo caído de David, de la alabanza, que hasta el día de hoy sigue funcionando. Porque viene un caballo y viene el Espíritu Santo. Sale un caballo y viene el Espíritu Santo. Por eso, en el último sello, el Espíritu Santo, que eso lo vamos a ver en el capítulo 7, a quien le toque darlo, prepárense porque va a estar bueno el estudio. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo está escondido en todo esto. Por eso es que sin el señorío del Espíritu Santo, mis queridos, no vamos a entender lo que está pasando en el mundo. Así que usted diga, no, pues yo estoy esperando tiempos mejores. Ahí tiene el 6º sello que no se ha abierto. Usted decide si lo espera, va a desear la muerte y la muerte no se lo va a llevar. Porque dicen estos, caed sobre nosotros y matadnos. Pero algo va a pasar en medio, que la muerte va a ser quitada. Va a decir que sientan los tetuntazos. Dígame si no hay gente ahorita que le está cayendo en peñas, hermano. Se desbarrancan sus casas. Y eso no es este sello. Este es el jinete que está matando gente. Estamos viendo ante nuestros ojos gente que estaba jugando golf. No sé si usted vio la noticia. Y ¡fuf! Ya no está. ¿Y qué pasó con el que a darle al palo y se lo tragó la tierra? En Guatemala se fue un edificio. Y el hermano del que estaba ahí arriba iba, según leí la noticia, dice que iba llegando cuando ¡fuf! Y mi hermano, no encontraron un gran hoyo como de tamaño en Guatemala, zona 18. Bueno, aquí en Price me pasó hace 4 años. A las 5 de la mañana venía alguien, ¡fuf! Se fue en el hoyo. ¿Qué pasó? ¿Por qué la tierra se está tragando a la gente? Porque la tierra, hermano, está dolorida del pecado. La tierra gime. Ven.
Cierre sus ojos, por favor. Yo creo que esta noche es una buena noche para decirle, Señor, esto no es para asustarme, es para ponerme, Señor, a cuentas contigo. Yo quiero pedirte perdón, Padre. Pedirte perdón porque en medio de todo lo que ha pasado, esos jinetes apocalípticos que ya están sueltos, los sellos, Señor, tú has tenido misericordia de nosotros. Cierre sus ojos, hable con Dios. Y si usted quiere venir al altar, venga y dígale, Señor, yo no quiero que en el momento en que se abre ese sexto sello, yo tenga que ver tu ira, tu enojo sobre mí. Y apenas voy a verte como cordero si me quedo. ¿Cómo será cuando el león se despierte, Señor? Ese león de la tribu de Judá. Si el cordero es capaz de hacer temblar los cimientos de la tierra, ¿qué no irá a hacer cuando tú aparezcas como el león que has prometido? Así que si usted quiere venir rapidito y decirle, Señor, perdóname, he estado jugando, por estar viviendo del pasado, he corrido el peligro, Señor, de que ese caballo de la muerte me alcance, pero alguien lo ha detenido, y sé que son las oraciones de tu pueblo, de mi esposa, de mis hijos, de mi casa, no sé, alguien está orando por mí, que ha detenido que ese jinete me toque. Pero no puedo seguir así, Señor. No es justo que alguien, Señor, esté clamando mientras yo me estoy burlando. Porque si estas cosas ya pasaron, las que van a pasar, van a suceder. Te pido perdón, Señor, y esta noche quiero tomar una decisión. Quiero pedirle al grupo de alabanza que nos ayude a ministrar un último canto. Ven y dile, Señor, perdóname. Especialmente jóvenes, señoritas, matrimonios jóvenes, matrimonios que todavía están dudando, hombres, mujeres que todavía están dudando de que venir a la iglesia es una pérdida de tiempo. Quiero decirte que es el único lugar, si vienes con sinceridad, en donde la ira del Cordero no se va a notar. Y usted que se quedó sentado, mi hermano, medite sobre estas cosas. Piense, ¿no será esta noche que se abra ese sello? ¿No será mañana que se abra ese sello? Porque si los otros ya se abrieron y la gente ni cuenta se dio, ¿no será entonces que en cualquier momento se abrirá ese sello? ¿Qué vamos a estar haciendo nosotros? Cierre sus ojos y permita que el Espíritu Santo ministre su vida. Permite que el Espíritu Santo, por eso el Espíritu Santo está suelto con nosotros, para ayudarnos. No los dejaré solos, dijo Jesús. Les enviaré al Consolador, para que cuando el pan se encarezca, Él los consuele. Cuando te insulten, Él te va a consolar. Cuando te ultrajen, cuando te humillen, cuando te vean de menos, Él te va a consolar. Por eso es necesario que la iglesia tenga ese tipo de gente malagradecida, que abandona la iglesia, que te da la espalda. Es necesario, porque son los jinetes que están dentro de la iglesia para definir con la balanza quiénes son los de Cristo y quiénes son los del mundo. Ten cuidado, iglesia, ten cuidado. ¿Quién podrá llenar mi alma como tú? Cantemos ese canto y hagámoslo nuestro himno. Consolará y amará como Jesús. ¿Quién podría ser más fiel que tú?
una fuente, glorioso Rey, guerrero fuerte, razón de mi existir, refugio mío, mi Redentor, herencia mía, eterno Rey y Señor. Agua viva. Levante sus brazos. Levante sus brazos y clame este canto, clámelo. Conviértalo en su himno personal. Que fluya tu perdón, siempre en pos de ti, río de mi Dios. Confiaré en ti, confiaré en ti, mi Dios. Hay una fuente, glorioso Rey, guerrero fuerte, razón de mi existir, refugio mío, mi Redentor, herencia mía, eterno Rey y Señor. Hay una fuente, glorioso Rey, guerrero fuerte, razón de mi existir, refugio mío, mi Redentor, herencia mía, eterno Rey y Señor, eterno Rey y Señor, eterno Rey y Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Gracias por detener, Señor, esos jinetes y que no lleguen a nuestra vida. Gracias por detener, Señor, a la muerte y al Hades, para que no tengan ningún poder sobre mi congregación, sobre sus familias y aún sobre los que están lejos. Te ruego, Espíritu Santo, que nos recuerdes estas cosas, para cuando venga la tentación, nos avisas que se puede abrir en ese momento ese sello, Señor. Guárdanos y márcanos con tu presencia. Llévanos en paz a casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén.